¿Alguna vez has sentido que por más que te esfuerces, sigues tropezando con los mismos errores en la vida? ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen avanzar con confianza, mientras otras están atrapadas en ciclos de sufrimiento y desesperanza? ¿Y si te dijera que hay un poder oculto que muy pocos han descubierto? Un poder que no solo puede cambiar tu destino, sino también abrir las puertas del favor divino en tu vida. Un poder que no depende de tu dinero, tu estatus social ni tu educación, sino de algo mucho más profundo, la sabiduría de Dios. Muchos buscan respuestas en el lugar equivocado, confiando en su propio entendimiento, en consejos humanos o en filosofías pasajeras. Pero la Biblia revela que hay una sabiduría celestial, secreta y poderosa, que transforma vidas, rompe cadenas y guía a las personas hacia el propósito que Dios tiene para ellas. Sin esta sabiduría es imposible vivir la vida abundante que el Señor diseñó para ti. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas decisiones equivocadas has tomado en la vida simplemente por no haber sabido qué hacer? ¿Cuántos problemas podrías haber evitado si hubieras conocido el secreto de la verdadera sabiduría? Y si hoy Dios quiere revelarte ese secreto y desbloquear una nueva dimensión en tu vida. En los próximos minutos te llevaré a través de un recorrido por la palabra de Dios para descubrir cómo obtener esta sabiduría divina, cómo aplicarla en tu vida y cómo reconocer las señales de que Dios está hablándote. Pero ten cuidado, porque la penúltima enseñanza de este estudio podría contener la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando. Antes de comenzar, quiero que declares algo en los comentarios. Escribe ahora mismo: paz en Cristo, porque esta simple acción es una forma de compromiso con tu fe y un símbolo de que deseas que la sabiduría de Dios gobierne tu vida. Además, al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Dale me gusta a este video ahora mismo, porque con ese pequeño gesto estás forzando a YouTube a difundir la palabra de Dios a aquellos que más lo necesitan. Si ya lo hiciste, felicidades, porque estás participando en la expansión del reino de Dios. Muchas personas en el mundo no tienen acceso a una iglesia o a un pastor que los guíe, pero este canal se ha convertido en un refugio espiritual para miles de personas. Por eso es vital que te suscribas y formes parte de esta comunidad de fe para que sigamos creciendo juntos en el conocimiento del Señor. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar tu vida para siempre. Comenzamos ahora con el estudio sobre el poder secreto de la sabiduría de Dios. 1. La sabiduría de Salomón y el principio del conocimiento. La historia del rey Salomón es una de las más impactantes en la Biblia cuando hablamos de la sabiduría de Dios. Salomón no pidió riquezas ni victoria sobre sus enemigos, sino que pidió algo que muchos ignoran o desprecian en su caminar diario: el entendimiento para gobernar con justicia. Su petición conmovió el corazón de Dios, quien no solo le concedió una sabiduría incomparable, sino que además lo bendijo con prosperidad, paz y reconocimiento entre las naciones. Esta historia nos muestra que la sabiduría de Dios no solo es un conocimiento intelectual, sino que es un don divino que guía nuestras decisiones y nos abre puertas que de otra manera permanecerían cerradas. ¿Cuántas veces has enfrentado situaciones en las que no sabes qué hacer o qué camino tomar? ¿Cuántas veces has sentido que tus decisiones solo te llevan a más problemas en lugar de soluciones? El rey Salomón comprendió un principio esencial. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Esta verdad nos revela que la verdadera inteligencia, la capacidad de discernir lo bueno de lo malo y la habilidad de tomar decisiones acertadas provienen de una relación íntima con Dios.
Cuando dependemos de nuestra propia lógica y experiencia, corremos el riesgo de caer en errores que nos cuestan caro. Pero cuando buscamos la guía de Dios y tememos apartarnos de sus caminos, nuestra vida se alinea con su propósito. El temor del Señor no es miedo, sino respeto profundo, reverencia y un deseo genuino de obedecerle. Muchas personas buscan soluciones rápidas, consejos de amigos o incluso recurren a filosofías humanas, pero la sabiduría verdadera solo se encuentra en la presencia de Dios. Salomón se postró ante Dios y reconoció que sin su dirección no podría gobernar con justicia. Tú también necesitas reconocer que sin la sabiduría de Dios no puedes alcanzar el propósito que Él tiene para tu vida. En tu día a día hay decisiones que pueden cambiar el rumbo de tu vida. Desde las más pequeñas hasta las más grandes, cada una tiene un impacto. ¿Cómo puedes asegurarte de que estás tomando la decisión correcta? A través de la sabiduría que viene de Dios. Pero esta sabiduría no llega automáticamente, sino que es el resultado de una búsqueda constante, de una relación sincera con el Señor y de una disposición humilde para obedecer su voz. Hoy en día vivimos en un mundo que exalta el conocimiento humano, la lógica y la autosuficiencia. Nos enseñan que podemos resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas, pero la realidad es que sin la dirección divina, nuestras decisiones pueden llevarnos a caminos de destrucción. La sabiduría de Dios no solo nos muestra el camino correcto, sino que también nos protege de los peligros ocultos, nos da discernimiento para identificar las trampas del enemigo y nos ayuda a ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden percibir. Cuando Salomón recibió la sabiduría de Dios, su vida cambió por completo. Se convirtió en un rey admirado, un líder justo y un hombre que dejó un legado de entendimiento. Sin embargo, también nos enseña una gran lección. La sabiduría de Dios debe mantenerse con fidelidad. Aunque Salomón comenzó bien, en los últimos años de su vida permitió que su corazón se desviara, influenciado por sus propias pasiones y por alianzas equivocadas. Esto nos demuestra que la sabiduría de Dios no es un evento único, sino un proceso continuo. No basta con recibirla una vez, sino que debemos mantenernos en comunión con el Señor para que esa sabiduría nos guíe en cada etapa de nuestra vida. Hoy Dios te está llamando a buscar su sabiduría. No importa cuántos errores hayas cometido en el pasado, no importa cuántas veces hayas fallado, hoy puedes comenzar de nuevo. La sabiduría de Dios está disponible para ti. Solo necesitas acercarte a Él con humildad, con un corazón dispuesto a aprender y a seguir sus caminos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a rendir tu propio entendimiento y a confiar en la dirección de Dios? ¿Estás listo para dejar de depender de tus propias fuerzas y empezar a caminar en la sabiduría divina? Porque si lo haces, descubrirás que hay un poder secreto en la sabiduría de Dios que puede transformar cada área de tu vida. Piensa en todas las decisiones que has tomado hasta ahora. ¿Cuántas de ellas las hiciste basado en tu propio juicio y cuántas las hiciste guiado por Dios? Reflexiona en las consecuencias de esas decisiones. Hoy, Dios te ofrece una nueva oportunidad para buscar su dirección antes de actuar, para depender de su sabiduría antes de moverte. Salomón fue un ejemplo de lo que Dios puede hacer con alguien que busca su sabiduría, pero también es una advertencia de lo que sucede cuando nos alejamos de ella. No permitas que tu vida se convierta en una serie de errores y consecuencias dolorosas. Hoy tienes la oportunidad de construir un futuro basado en la sabiduría divina. El primer paso es buscar a Dios con todo tu corazón. Reconocer que sin Él no puedes tomar decisiones acertadas y estar dispuesto a obedecer su voz. La sabiduría de Dios
no solo te enseñará a vivir con propósito, sino que te protegerá de los errores que pueden costarte caro. La sabiduría de Dios es el tesoro más valioso que puedes poseer. Es más importante que el dinero, que los títulos o que cualquier logro humano, porque con la sabiduría de Dios obtienes paz, dirección y éxito verdadero. Hoy puedes comenzar a caminar en esa sabiduría. Hoy puedes empezar a buscar a Dios con todo tu ser y permitir que su conocimiento divino guíe cada paso que das. No esperes más. El poder secreto de la sabiduría de Dios está disponible para aquellos que la buscan con un corazón sincero. Y si decides hacerlo, tu vida nunca volverá a ser la misma. Y 2. La sabiduría de Dios frente a la necedad del mundo. Vivimos en un mundo que exalta la inteligencia humana, la astucia y la lógica como los medios principales para alcanzar el éxito. Nos dicen que la clave para una vida plena está en adquirir conocimiento, en tener estudios, en seguir las tendencias o en acumular riquezas. Sin embargo, la Biblia nos advierte repetidamente que la sabiduría del mundo es necedad ante los ojos de Dios. Muchas personas creen que son sabias porque han aprendido muchas cosas, porque tienen títulos académicos o porque han acumulado experiencias de vida. Pero la verdadera sabiduría no se trata de cuánto sabemos, sino de quién nos guía. Hay una diferencia fundamental entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Mientras que la sabiduría del mundo está basada en el ego, la autosuficiencia y la lógica humana, la sabiduría de Dios proviene de lo alto y está basada en la obediencia, el temor del Señor y la dependencia total de Él. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 1:25 que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Esto significa que incluso lo que parece ser absurdo para el mundo es en realidad más elevado y poderoso que todo el conocimiento humano. A lo largo de la historia, Dios ha usado métodos que parecen ilógicos para cumplir su propósito. Escogió a un simple pastor de ovejas para derrotar a un gigante, a un carpintero humilde para salvar al mundo y a pescadores sin educación para extender su mensaje de salvación. El problema es que muchas veces en nuestra vida diaria nos dejamos llevar por la sabiduría del mundo sin darnos cuenta. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones basadas en lo que parece lógico en lugar de buscar la dirección de Dios? ¿Cuántas veces hemos seguido consejos humanos en lugar de inclinarnos ante el Señor en oración? Pensamos que lo sabemos todo, que nuestra experiencia es suficiente para guiarnos, pero terminamos enredados en problemas que podríamos haber evitado si hubiéramos buscado la sabiduría de Dios primero. El mundo dice que el éxito es tener dinero, fama y poder, pero Dios dice que el verdadero éxito es vivir en su voluntad. El mundo dice que debemos seguir nuestro corazón y hacer lo que nos haga felices. Pero Dios nos advierte que el corazón es engañoso y nos puede llevar por caminos de destrucción. El mundo dice que debemos confiar en nuestra propia capacidad, pero Dios nos dice que sin Él nada podemos hacer. Jesús mismo enfrentó la necedad del mundo. Los fariseos, los líderes religiosos y los filósofos de su tiempo creían que tenían todas las respuestas. Se enorgullecían de su conocimiento y despreciaban la enseñanza de Cristo porque no encajaba con su lógica. Pero aquellos que se humillaron y reconocieron su necesidad de Dios fueron los que recibieron la verdadera sabiduría. La sabiduría de Dios no es para aquellos que creen saberlo todo, sino para los que reconocen que sin Él no son nada. No es para los autosuficientes, sino para los humildes de corazón.
no es para los que buscan su propia gloria, sino para los que anhelan conocer la voluntad de Dios. Piensa en cuántas veces te has encontrado en situaciones donde creíste tener la respuesta correcta, pero terminaste equivocándote. Reflexiona en las decisiones que has tomado basado en lo que parecía lógico o conveniente en el momento, pero que luego te llevaron a dificultades y dolor. Esto sucede cuando confiamos en la sabiduría del mundo en lugar de depender de la sabiduría de Dios. Pero hoy Dios te está llamando a dar un paso diferente. Te está invitando a dejar de depender de tu propia inteligencia y empezar a depender completamente de Él. La sabiduría de Dios no se adquiere en las universidades ni en los libros de filosofía. Se obtiene cuando rendimos nuestro corazón a Dios, cuando pasamos tiempo en su presencia y cuando permitimos que su Espíritu Santo nos guíe. Si quieres caminar en la verdadera sabiduría, necesitas aprender a ignorar la voz del mundo y enfocarte en la voz de Dios. Necesitas dejar de preocuparte por lo que otros piensan y empezar a preguntarte qué es lo que Dios quiere para ti. La sabiduría del mundo es pasajera, pero la sabiduría de Dios permanece para siempre. Quizás hoy te encuentras en una encrucijada, sin saber qué camino tomar. Tal vez estás enfrentando decisiones que pueden cambiar tu vida. Si te basas en la sabiduría del mundo, podrías tomar un camino que parece correcto, pero que al final te lleve a la destrucción. Pero si buscas la sabiduría de Dios, Él te mostrará el camino que conduce a la vida y la paz. No permitas que la necedad del mundo te desvíe del propósito que Dios tiene para ti. No te dejes engañar por las filosofías humanas ni por las tendencias pasajeras. Busca la sabiduría de Dios con todo tu corazón y Él te guiará por sendas de justicia. Hoy tienes la oportunidad de tomar una decisión. Puedes seguir confiando en tu propio entendimiento y en la lógica del mundo, o puedes rendirte completamente a Dios y permitir que su sabiduría transforme tu vida. La elección es tuya. Pero recuerda, la sabiduría de Dios es el poder secreto que puede abrir puertas que jamás imaginaste y darte la vida abundante que siempre has deseado. 3. La sabiduría en las pruebas. Cómo Dios nos enseña a través de las dificultades. En la vida cristiana, muchas veces nos encontramos con pruebas y dificultades que parecen no tener sentido. Nos preguntamos por qué Dios permite que pasemos por momentos de dolor, escasez o incertidumbre. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la sabiduría de Dios se manifiesta poderosamente en medio de las pruebas. Santiago 1:2-5 nos dice algo sorprendente. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Este pasaje nos revela una verdad profunda. Muchas veces las pruebas no son castigos, sino oportunidades para crecer en sabiduría. Cuando enfrentamos dificultades, tenemos dos opciones: reaccionar con desesperación o buscar a Dios en medio de la tormenta. Y cuando buscamos a Dios, Él nos da la sabiduría para comprender lo que está haciendo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces has pasado por una prueba y después de un tiempo te has dado cuenta de que fue necesaria para tu crecimiento? Quizás en el momento no lo entendías, pero luego viste que Dios estaba obrando. Tal vez perdiste un empleo solo para darte cuenta después de que Dios tenía algo mejor para ti. Tal vez sufriste una decepción que te llevó a depender más de Dios.
o quizás una situación difícil te enseñó a confiar plenamente en Él. La sabiduría de Dios no siempre se manifiesta como respuestas inmediatas, sino como un proceso en el cual Él nos moldea a través de las pruebas. Las dificultades revelan nuestra verdadera fe, nos enseñan a depender de Dios y nos hacen más fuertes espiritualmente. Piénsalo de esta manera: un diamante solo se forma bajo gran presión y altas temperaturas. Sin ese proceso, sigue siendo solo un trozo de carbón. De la misma manera, nuestra fe y nuestro carácter solo pueden ser perfeccionados cuando pasamos por el fuego de la prueba. La sabiduría de Dios se manifiesta en el hecho de que Él usa cada dificultad para nuestro bien, incluso cuando no lo entendemos en el momento. Cuando enfrentamos pruebas, nuestra tendencia natural es pedirle a Dios que nos saque de ellas. Pero Santiago nos enseña que en lugar de pedir salir de la prueba, debemos pedir sabiduría para atravesarla con fe. Dios no siempre quita las dificultades de inmediato, pero sí nos da el discernimiento para enfrentarlas con la actitud correcta. Job es un ejemplo claro de esto. Era un hombre justo y temeroso de Dios, pero perdió todo en un instante: sus riquezas, su familia, su salud. Sus amigos intentaron darle explicaciones humanas, pero ninguna de ellas tenía sentido. Sin embargo, en medio de su dolor, Job buscó a Dios y al final de su prueba recibió una revelación más profunda del carácter de Dios. En Job 42:5 dijo: «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven». Esto nos muestra que la mayor bendición que podemos recibir en una prueba no es simplemente salir de ella, sino conocer a Dios en un nivel más profundo. Porque cuando adquirimos la sabiduría divina en medio de la dificultad, esa sabiduría permanece con nosotros para el resto de nuestras vidas. Las pruebas también nos enseñan humildad. A veces pensamos que tenemos el control de nuestra vida, pero cuando enfrentamos situaciones que escapan de nuestras manos, nos damos cuenta de nuestra total dependencia de Dios. Y es en esa dependencia donde se manifiesta su poder y su gracia. Cuando estés atravesando una prueba, en lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, empieza a preguntarte ¿qué quiere enseñarme Dios con esto? En lugar de quejarte, busca la sabiduría de Dios para entender cómo Él está obrando en tu vida. Pide discernimiento para ver su mano en cada situación y fortaleza para confiar en su plan. La sabiduría de Dios nos enseña que nada es en vano. Cada lágrima, cada lucha y cada obstáculo tienen un propósito divino. Cuando aprendemos a ver las pruebas desde la perspectiva de Dios, dejamos de sentirnos víctimas de las circunstancias y comenzamos a caminar en la victoria que Él ya ha preparado para nosotros. Hoy puedes estar enfrentando un tiempo difícil. Tal vez hay problemas en tu familia, en tus finanzas, en tu salud o en tu corazón. Pero quiero decirte algo con total certeza. Si te acercas a Dios con humildad y le pides sabiduría, Él te mostrará lo que está haciendo en tu vida. La prueba no es el final, es el proceso que Dios está usando para prepararte para algo mayor. Confirma en tu corazón esta verdad: Dios no permite pruebas sin propósito. No estás solo en tu dolor. Dios está obrando incluso cuando no puedes verlo. Y cuando pase el tiempo, mirarás atrás y verás que cada dificultad fue una herramienta que Dios usó para hacerte más fuerte, más sabio y más parecido a Cristo. 4. La sabiduría que viene del cielo y la sabiduría terrenal. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado la sabiduría en muchas fuentes. Algunos la han encontrado en la filosofía, otros en la ciencia, otros en la experiencia de la vida. Sin embargo, la Biblia nos enseña que existen dos tipos de sabiduría: la sabiduría terrenal y la sabiduría que viene del cielo.
En Santiago 3:13-17 encontramos una enseñanza clave. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre, con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de mal. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Este pasaje nos muestra un contraste radical entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. La sabiduría terrenal está basada en el orgullo, la envidia, la ambición egoísta y la manipulación. Es una sabiduría que busca su propio beneficio sin importar el daño que cause a otros. Pero la sabiduría de Dios es completamente diferente. Es pura, pacífica, compasiva y está basada en la verdad. Muchos confunden inteligencia con sabiduría. Puedes conocer muchas cosas, puedes haber estudiado en las mejores universidades, puedes tener mucha experiencia en la vida, pero si no tienes la sabiduría de Dios, tu conocimiento no servirá de nada. La verdadera sabiduría no se mide por la cantidad de información que posees, sino por la manera en que vives tu vida. El mundo nos dice que ser sabio es ser astuto, saber manipular a otros para conseguir lo que queremos, aprovechar cualquier oportunidad sin importar si es correcta o no. Pero la sabiduría de Dios nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, en la justicia y en la obediencia a su voluntad. Piensa en las personas que han tomado decisiones basadas en la sabiduría del mundo. Muchos han construido fortunas, han alcanzado poder y han logrado fama, pero en su interior están vacíos. Porque la sabiduría terrenal puede darte éxito temporal, pero solo la sabiduría de Dios te da vida eterna. En Proverbios 14:12 se nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto significa que muchas veces lo que parece lógico y correcto desde una perspectiva humana puede llevarnos a la destrucción. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de personas que confiaron en su propia inteligencia y terminaron arruinadas. El rey Saúl es un claro ejemplo de esto. Dios le dio la oportunidad de ser rey, pero en lugar de depender de la sabiduría de Dios, se dejó llevar por la sabiduría terrenal. Cuando enfrentó una crisis, en vez de esperar la dirección de Dios, tomó decisiones apresuradas basadas en su propia lógica y miedo. Su desobediencia lo llevó a perder el favor de Dios y su reinado terminó en tragedia. En contraste, David, aunque también cometió errores, siempre buscó la sabiduría de Dios. Cuando tenía que tomar decisiones importantes, acudía a la presencia del Señor, pedía dirección y se humillaba ante Él. Y por esa razón, Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. La gran diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios es el origen de cada una. La sabiduría terrenal nace del orgullo, la autosuficiencia y el deseo de poder. La sabiduría divina nace de un corazón humilde que reconoce su necesidad de Dios. Entonces, la pregunta es: ¿qué tipo de sabiduría estás siguiendo en tu vida? ¿Estás tomando decisiones basadas en la lógica humana o estás buscando la dirección de Dios en cada paso? Si quieres caminar en la verdadera sabiduría, necesitas aprender a discernir su voz, a dejar de depender de tu propio entendimiento y a confiar completamente en Dios. Necesitas empezar a buscar la sabiduría celestial, esa que es pura, pacífica y llena de verdad.
Hoy Dios te está llamando a dar un giro en tu vida, a dejar atrás la mentalidad del mundo y empezar a caminar en la sabiduría que viene del cielo. Y cuando tomes esa decisión, verás cómo tu vida empieza a cambiar, cómo tus pasos se alinean con el propósito de Dios y cómo las puertas correctas empiezan a abrirse para ti. No te conformes con la sabiduría del mundo. Busca la sabiduría de Dios y descubrirás que ese es el poder secreto que transforma vidas y te lleva a la plenitud que tanto anhelas. 5. El temor del Señor, la clave para obtener la verdadera sabiduría. Uno de los principios más importantes en la palabra de Dios es que la sabiduría comienza con el temor del Señor. En Proverbios 9:10 encontramos esta afirmación clave. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Pero ¿qué significa realmente temer al Señor? No se trata de un miedo paralizante ni de una sensación de terror ante Dios. El temor del Señor es un profundo respeto, una reverencia que nos lleva a obedecerlo y a reconocer que su voluntad es perfecta. Es una actitud del corazón que reconoce que Dios es soberano y que apartarnos de su camino nos lleva a la destrucción. El mundo nos dice que la sabiduría viene del conocimiento, de la experiencia o de la inteligencia. Pero la Biblia nos enseña que la verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos que sin Dios no somos nada. Solo cuando aprendemos a someternos a su autoridad y a confiar en su dirección, podemos tomar decisiones que nos lleven a la vida y no a la muerte. Piénsalo de esta manera. Cuando un niño pequeño camina cerca de una carretera transitada, no necesita entender cómo funcionan los autos o qué tan rápido van. Simplemente confía en la advertencia de su padre y obedece su voz, porque sabe que su padre quiere protegerlo. Así funciona el temor del Señor. No necesitamos entender todos los planes de Dios, ni saber por qué nos pide ciertas cosas. Lo único que debemos hacer es confiar en Él y obedecer, sabiendo que su sabiduría es mayor que la nuestra. A lo largo de la Biblia vemos que aquellos que caminaron en el temor del Señor fueron grandemente bendecidos. José, por ejemplo, era un joven con un futuro incierto. Fue vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado injustamente. Pero en cada etapa de su vida se mantuvo fiel a Dios y vivió con temor del Señor. Nunca comprometió sus valores, nunca buscó venganza, nunca se dejó llevar por la desesperación. Y al final, Dios lo elevó al puesto más alto en Egipto, después del faraón. Por otro lado, la historia nos muestra que aquellos que no temieron a Dios terminaron destruidos. El faraón que esclavizó a Israel desafió a Dios con orgullo y su nación fue devastada por plagas y juicio. El rey Nabucodonosor se llenó de arrogancia y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo he construido con mi poder? Daniel 4:30. Pero en ese mismo instante, Dios lo humilló y lo hizo vivir como una bestia del campo hasta que reconoció que solo Dios es el soberano de todas las cosas. El temor del Señor nos libra del orgullo y nos mantiene en el camino de la vida. Nos protege de tomar decisiones que parecen buenas en el momento, pero que al final traen destrucción. Nos ayuda a evitar las trampas del enemigo y nos da discernimiento para distinguir entre lo que parece correcto y lo que realmente es correcto a los ojos de Dios. Hoy en día, muchas personas han perdido el temor del Señor. Viven como si Dios no existiera. Toman decisiones sin buscar su dirección, desprecian sus mandamientos y siguen sus propios deseos. Pero la Biblia nos advierte que sin temor del Señor no hay verdadera sabiduría. Si quieres caminar en la plenitud de la sabiduría de Dios, necesitas empezar con un corazón rendido a Él.
Pregúntate, ¿estoy tomando decisiones basado en mi propio entendimiento o en el temor del Señor? ¿Estoy buscando su voluntad en cada área de mi vida o solo en aquellas donde me conviene? La buena noticia es que Dios está dispuesto a dar sabiduría a todo aquel que lo busca. Santiago 1:5 nos dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto significa que la sabiduría de Dios no es un secreto inaccesible. Está disponible para todo aquel que se humilla, teme al Señor y le pide dirección con sinceridad. Si hoy sientes que has tomado decisiones sin buscar la dirección de Dios, este es el momento de hacer un cambio. Este es el momento de decirle a Dios, Señor, enséñame a temerte, a honrarte y a obedecerte en todo. Dame tu sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. El temor del Señor no es una carga, sino una bendición. Es lo que te mantendrá firme cuando el mundo quiera desviarte. Es lo que te protegerá cuando enfrentes tentaciones. Es lo que te guiará cuando no sepas qué hacer. Y sobre todo, es lo que te permitirá conocer a Dios de una manera más profunda y caminar en su favor y en su bendición. No hay sabiduría sin temor de Dios. No hay éxito verdadero sin obediencia a su voz. No hay seguridad sin una relación cercana con Él. Así que hoy es el día para tomar la decisión de caminar en la verdadera sabiduría, la que solo se encuentra en el temor del Señor. Y cuando lo hagas, verás cómo tu vida empieza a alinearse con el propósito divino y cómo el poder secreto de la sabiduría de Dios comienza a transformar tu realidad. 6. ¿Cómo recibir la sabiduría de Dios? El camino hacia la revelación divina. Muchos creyentes anhelan la sabiduría de Dios, pero no saben cómo recibirla. La Biblia nos enseña que la sabiduría divina no es solo para unos pocos privilegiados, sino que está disponible para todos los que la buscan con sinceridad. Sin embargo, recibirla no es un acto automático, sino un proceso que requiere disposición, humildad y fe. Santiago 1:5 nos da una promesa poderosa. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto significa que Dios está dispuesto a otorgarnos su sabiduría, pero debemos buscarla activamente. No basta con desearla, necesitamos pedirla con fe, perseverancia y un corazón alineado a su voluntad. Pedir sabiduría con fe y sin dudar. Dios no retiene su sabiduría, pero espera que la pidamos con un corazón firme. Santiago 1:6-7 nos advierte, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí vemos que la fe es clave para recibir sabiduría. No podemos acercarnos a Dios con una mente dividida, queriendo su dirección, pero a la vez confiando en nuestra propia lógica. Debemos estar dispuestos a seguir su consejo incluso cuando no entendamos por qué nos guía en determinada dirección. Humillarnos delante de Dios. La sabiduría de Dios no se otorga a los arrogantes, sino a los humildes. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Dios no da su sabiduría a quienes creen saberlo todo. Si queremos recibirla, debemos reconocer que sin Él somos ciegos. La humildad nos permite decir, Señor, no sé qué hacer, pero confío en que tú tienes la respuesta. Muchos no reciben la sabiduría de Dios porque están demasiado aferrados a sus propias ideas y creencias. Quieren que Dios confirme lo que ellos ya han decidido, en lugar de buscar su verdadera dirección. Para recibir la sabiduría divina,
Es necesario rendir nuestro entendimiento y estar dispuestos a aceptar lo que Dios nos revele, aunque no sea lo que esperábamos. Buscar la sabiduría en la palabra de Dios. Dios habla a través de su palabra. Muchas veces buscamos respuestas en señales, sueños o experiencias, pero olvidamos que la mayor fuente de sabiduría ya ha sido escrita en la Biblia. Salmos 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando enfrentamos decisiones, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? La Biblia nos da principios claros para cada área de la vida: relaciones, negocios, familia, ministerio y más. Si queremos caminar en sabiduría, necesitamos desarrollar el hábito de meditar en la Escritura diariamente. Escuchar la voz del Espíritu Santo. Dios no solo nos habla a través de su palabra, sino también por medio de su Espíritu Santo. Jesús prometió en Juan 14:26: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es nuestro Maestro y Consejero. Nos guía cuando estamos confundidos, nos alerta cuando estamos a punto de tomar una mala decisión y nos da paz cuando estamos en el camino correcto. Pero para escuchar su voz, necesitamos estar en comunión con Él. Esto significa apartar tiempo para la oración, el ayuno y la búsqueda de Dios. Cuanto más nos acerquemos a Él, más clara será su voz en nuestra vida. Pero si estamos demasiado ocupados con el ruido del mundo, no podremos discernir su dirección. Rodearnos de personas sabias y piadosas. La Biblia nos advierte en Proverbios 13:20: El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Si queremos recibir la sabiduría de Dios, debemos rodearnos de personas que también la buscan. Muchas veces, Dios usa a otros creyentes para hablarnos y darnos dirección. Pero si estamos rodeados de personas que no temen al Señor, inevitablemente seremos influenciados por su manera de pensar. Piensa en tu círculo cercano. ¿Te están acercando más a la sabiduría de Dios o te están alejando de ella? Si deseas crecer en sabiduría, busca el consejo de hombres y mujeres de fe que puedan orar contigo y guiarte en la verdad. 7. La diferencia entre la inteligencia humana y la sabiduría de Dios. En el mundo actual, la inteligencia es altamente valorada. Las personas buscan títulos académicos, conocimiento y habilidades para sobresalir en la vida. Sin embargo, la Biblia nos muestra que existe una diferencia fundamental entre la inteligencia humana y la sabiduría de Dios. No todo el que es inteligente es sabio, y no todo el que es sabio necesita ser altamente inteligente. La inteligencia es la capacidad de aprender, razonar y resolver problemas. Puede ser adquirida a través del estudio, la experiencia y la práctica. Sin embargo, la sabiduría es mucho más profunda. Es la capacidad de aplicar el conocimiento con discernimiento y bajo la dirección de Dios. Un claro ejemplo de esta diferencia lo encontramos en 1 Corintios 1:19-20, donde el apóstol Pablo escribe: Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Aquí Pablo nos muestra que la inteligencia humana sin Dios es limitada y puede incluso volverse inútil. Muchas personas brillantes han fracasado en la vida porque tomaron decisiones basadas en su propio entendimiento en lugar de buscar la dirección del Señor. La inteligencia humana sin Dios
lleva al orgullo. Uno de los mayores peligros de la inteligencia humana es el orgullo. Las personas que confían demasiado en su propio conocimiento tienden a volverse autosuficientes y a despreciar la sabiduría de Dios. Creen que pueden resolver cualquier problema por sí mismas y que no necesitan la dirección divina. En Proverbios 3:7 se nos advierte: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Muchas veces, el orgullo intelectual lleva a la arrogancia espiritual. La gente empieza a cuestionar la autoridad de la palabra de Dios, a depender de la lógica en lugar de la fe, y a tomar decisiones basadas en lo que parece racional en lugar de en lo que es correcto a los ojos de Dios. 2. La sabiduría de Dios nos enseña a depender de Él. En contraste, la sabiduría de Dios nos lleva a reconocer nuestra dependencia total de Él. La verdadera sabiduría comienza cuando nos damos cuenta de que nuestro propio entendimiento es limitado y que solo Dios tiene la perspectiva completa de nuestras vidas. Proverbios 3:5-6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos enseña que la sabiduría de Dios no siempre se basa en lo que parece lógico o razonable para nosotros. Muchas veces Dios nos guía por caminos que no entendemos en el momento, pero que más adelante se revelan como la mejor decisión. La inteligencia sin sabiduría puede llevar al fracaso. A lo largo de la historia, hemos visto personas increíblemente inteligentes que tomaron decisiones desastrosas porque les faltaba la sabiduría de Dios. Reyes, líderes y grandes pensadores han caído porque confiaron en su propio juicio en lugar de buscar la dirección divina. Un ejemplo bíblico de esto es el rey Salomón. Fue el hombre más sabio de su tiempo, pero en sus últimos años confió más en su inteligencia que en la sabiduría de Dios. Se dejó llevar por su propio razonamiento y terminó desviándose del camino del Señor, lo que eventualmente llevó a la división de su reino. Otro ejemplo es Judas Iscariote. Era un hombre inteligente, conocía la ley y había caminado con Jesús durante años. Sin embargo, en su orgullo pensó que sabía mejor que Cristo cómo debía manejarse su ministerio. Su razonamiento humano lo llevó a traicionar al Salvador y al final su vida terminó en tragedia. La sabiduría de Dios trae paz y dirección. Mientras que la inteligencia puede causar confusión, la sabiduría de Dios trae paz. La gente puede ser muy inteligente y aún así vivir en ansiedad, inseguridad y temor. Porque la inteligencia por sí sola no puede responder las preguntas más profundas de la vida. En cambio, la sabiduría de Dios nos da dirección clara y nos llena de paz, incluso cuando no entendemos completamente lo que Dios está haciendo. Santiago 3:17 describe la sabiduría de Dios de esta manera: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto significa que cuando seguimos la sabiduría de Dios, experimentamos paz en nuestras decisiones, porque sabemos que estamos en su voluntad. 5. ¿Cómo cambiar la inteligencia humana por la sabiduría divina? Si queremos dejar de confiar en nuestra propia inteligencia y empezar a caminar en la sabiduría de Dios, hay algunos pasos que debemos seguir. Reconocer nuestra necesidad de Dios. Admitir que nuestro entendimiento es limitado y que necesitamos su guía. Buscar la dirección de Dios en todo. Antes de tomar decisiones, consultar su palabra y orar pidiendo su dirección. Aprender a depender del Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu Santo nos guíe en cada área de nuestra vida. Humillarnos ante
Dios, no pensar que lo sabemos todo, sino estar abiertos a su corrección y enseñanza. Poner en práctica la sabiduría que recibimos. No basta con conocer la voluntad de Dios, debemos obedecerla. Conclusión: Dios no está en contra de la inteligencia ni del conocimiento. De hecho, Él nos anima a crecer en entendimiento, pero nos advierte que la verdadera sabiduría no proviene del razonamiento humano, sino de una relación cercana con Él. La inteligencia sin Dios es limitada y puede llevar al fracaso, pero la sabiduría de Dios nos guía, nos protege y nos lleva a la plenitud de vida que Él ha diseñado para nosotros. Hoy, Dios te está llamando a un nivel más profundo de sabiduría. No te conformes con la inteligencia del mundo, busca la sabiduría de lo alto. Y cuando tomes esa decisión, verás cómo todo en tu vida comienza a alinearse con su propósito divino. 8. La sabiduría que nos protege del engaño y la manipulación. En un mundo lleno de falsas enseñanzas, medias verdades y manipulaciones, la sabiduría de Dios es nuestra mejor defensa. Vivimos en tiempos donde la mentira se disfraza de verdad, donde las personas son engañadas por ideologías, filosofías humanas y hasta por falsos maestros que tuercen la palabra de Dios para su propio beneficio. Por eso, más que nunca, necesitamos la sabiduría divina para discernir la verdad y evitar caer en trampas que puedan desviarnos del propósito de Dios. Jesús nos advirtió en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Esto significa que el engaño será tan sutil que incluso aquellos que han caminado con Dios podrían ser confundidos si no están firmes en su sabiduría. La pregunta es, ¿cómo podemos protegernos de ser engañados y manipulados? La respuesta está en adquirir la sabiduría que proviene de Dios. 1. La sabiduría nos ayuda a discernir entre la verdad y la mentira. El discernimiento es una cualidad de la sabiduría de Dios. No todo lo que parece bueno es de Dios, y no todo lo que brilla es oro. Hay muchas cosas en este mundo que parecen correctas, pero en realidad son trampas disfrazadas. Proverbios 14:12 nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La sabiduría de Dios nos permite ver más allá de lo superficial. Nos ayuda a distinguir entre lo que es verdadero y lo que es solo una apariencia. Cuando buscamos la sabiduría del Señor, el Espíritu Santo nos alerta cuando algo no está bien, cuando alguien nos quiere manipular o cuando una decisión puede traernos consecuencias negativas. Piensa en cuántas personas han caído en engaños porque no buscaron la sabiduría de Dios antes de actuar. Alguien les prometió riquezas rápidas y terminaron perdiendo todo. Un falso maestro les enseñó doctrinas erróneas y se alejaron de la fe verdadera. Tomaron decisiones basadas en emociones en lugar de en la dirección de Dios y luego sufrieron las consecuencias. Dios no quiere que vivamos en confusión ni que seamos víctimas del engaño. Su sabiduría nos protege como un escudo, guiándonos por el camino correcto y alejándonos del peligro. La sabiduría nos libra de las trampas del enemigo. El enemigo es astuto y ha perfeccionado sus estrategias de engaño a lo largo de la historia. No siempre se presenta con una apariencia malvada, muchas veces se disfraza de luz. Pablo nos advierte en 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que el enemigo puede presentarnos opciones que parecen inofensivas, pero que en realidad son trampas espirituales.
Puede hablarnos a través de personas que parecen bien intencionadas, pero que en realidad buscan desviarnos del propósito de Dios. Puede influenciarnos a través de ideologías que parecen justas, pero que en el fondo van en contra de la verdad de la palabra. Pero cuando caminamos en la sabiduría de Dios, nuestros ojos espirituales se abren y podemos identificar estas trampas antes de caer en ellas. La sabiduría nos guarda de ser manipulados por otros. En la vida siempre habrá personas que intenten manipularnos para su propio beneficio. Algunas lo harán por egoísmo, otras por maldad y otras simplemente porque no conocen otro camino. Pero si tenemos la sabiduría de Dios, no seremos fácilmente influenciados por la manipulación humana. Jesús mismo enfrentó intentos de manipulación. En varias ocasiones, los fariseos intentaron atraparlo con preguntas engañosas para hacerlo caer en contradicciones. Pero Jesús, lleno de la sabiduría de Dios, siempre respondía con palabras que desarmaban sus planes. En Mateo 22, 17, 21, le preguntaron, ¿es lícito pagar tributo al César o no? Si respondía que sí, lo acusarían de estar a favor de Roma. Si decía que no, lo denunciarían como rebelde. Pero con sabiduría Jesús respondió, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Este es un ejemplo claro de cómo la sabiduría nos protege del engaño. Cuando caminamos en la sabiduría de Dios, no reaccionamos impulsivamente a lo que otros nos dicen, sino que respondemos con discernimiento y prudencia. 4. La sabiduría nos lleva a depender de Dios y no de los hombres. Muchas personas son engañadas porque ponen su confianza en líderes humanos en lugar de en Dios. Siguen ciegamente a personas, sin preguntarle al Señor si realmente están en el camino correcto. Jeremías 17:5 nos advierte, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Esto no significa que no podamos aprender de otros, pero sí significa que debemos confirmar todo con la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo. No podemos depender exclusivamente de la opinión de otros para tomar decisiones importantes en nuestra vida. 9. El secreto de la sabiduría que transforma la vida. A lo largo de este estudio hemos descubierto que la sabiduría de Dios es un tesoro invaluable. No es simplemente conocimiento ni inteligencia, sino una guía divina que nos permite vivir conforme al propósito del Señor. Pero hay un aspecto aún más profundo de la sabiduría que pocos comprenden. La sabiduría de Dios no solo nos enseña, sino que nos transforma. Muchas personas buscan la sabiduría como si fuera una herramienta externa, algo que pueden usar cuando lo necesiten y luego dejar de lado. Pero la verdadera sabiduría de Dios no solo influye en nuestras decisiones, sino que cambia quiénes somos desde adentro. La sabiduría de Dios nos cambia de adentro hacia afuera. La verdadera sabiduría no es solo saber qué hacer, sino convertirse en la persona que Dios quiere que seamos. La transformación comienza en el corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa que nuestras acciones, palabras y decisiones provienen de lo que hay en nuestro interior. Si nuestro corazón está lleno de orgullo, egoísmo y deseos mundanos, nuestra vida reflejará eso. Pero si nuestro corazón está lleno de la sabiduría de Dios, entonces nuestras decisiones serán correctas. Nuestras palabras estarán llenas de gracia y nuestras acciones reflejarán a Cristo. Dios no quiere solo darnos sabiduría para tomar buenas decisiones. Él quiere transformarnos en personas sabias. Quiere cambiar nuestra mentalidad, nuestros deseos, nuestras motivaciones y nuestro carácter. La sabiduría nos enseña a vivir en obediencia y en santidad.
Muchas veces las personas buscan la sabiduría solo cuando enfrentan problemas o cuando necesitan dirección en una decisión importante. Pero la sabiduría de Dios es un estilo de vida, no solo una solución temporal. Proverbios 8, 32, 35 nos dice: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halla, hallará la vida, y alcanzará el favor del Señor. Este pasaje nos muestra que la sabiduría de Dios requiere constancia y compromiso. No es algo que se recibe una vez y ya. Debemos buscarla cada día, permanecer en ella y aplicarla en todas las áreas de nuestra vida. La sabiduría nos lleva a depender completamente de Dios. Una de las señales de que una persona ha sido transformada por la sabiduría de Dios es que ya no confía en sí misma, sino en el Señor. La autosuficiencia es un obstáculo para la sabiduría divina. Mientras una persona crea que puede hacerlo todo por sí misma, no podrá recibir la plenitud de la sabiduría de Dios. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos una de las promesas más poderosas sobre este tema. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos enseña que la verdadera sabiduría se manifiesta en la confianza absoluta en Dios. Una persona sabia no es aquella que tiene todas las respuestas, sino aquella que sabe que sin Dios no puede hacer nada. Jesús mismo dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Esto significa que una persona realmente sabia es aquella que ha aprendido a depender de Dios en cada aspecto de su vida. No toma decisiones basadas en su propio juicio, sino en la guía del Señor. No busca su propio beneficio, sino la voluntad de Dios. La sabiduría nos enseña a hablar con gracia y prudencia. Uno de los aspectos más evidentes de la sabiduría es la manera en que hablamos. Nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón y muestran si estamos caminando en la sabiduría de Dios o no. Proverbios 15:2 dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Jesús también nos enseñó en Mateo 12, 36, 37 que seremos juzgados por cada palabra que hablemos. La sabiduría de Dios nos enseña a hablar con prudencia, con amor, con verdad y con edificación. Muchas personas arruinan relaciones, pierden oportunidades y siembran conflictos simplemente por no controlar sus palabras. Pero cuando la sabiduría de Dios nos transforma, aprendemos a hablar en el momento correcto, con la actitud correcta y con el propósito correcto. 5. La sabiduría nos da paz y seguridad. La sabiduría de Dios no solo nos ayuda a tomar decisiones correctas, sino que nos da paz en el proceso. Una persona sabia no vive en ansiedad ni en temor, porque sabe que su vida está en las manos de Dios. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La sabiduría de Dios nos libra de la incertidumbre y de la angustia. Nos da la seguridad de que estamos caminando en el propósito divino y de que, aunque no entendamos todo, Dios tiene el control. 6. La sabiduría nos capacita para guiar a otros. Dios no nos da sabiduría solo para nuestro propio beneficio. Él quiere que compartamos lo que hemos aprendido y ayudemos a otros a caminar en la verdad. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Cuando caminamos en la sabiduría de Dios, nos convertimos en luz para aquellos que están en tinieblas.
Podemos aconsejar con discernimiento, guiar a otros en el camino correcto y ser instrumentos de Dios para bendecir a quienes nos rodean. Conclusión: el secreto de la sabiduría no está solo en recibirla, sino en permitir que transforme nuestra vida. Dios no quiere darnos simplemente respuestas a nuestras preguntas. Él quiere cambiarnos desde adentro y hacernos personas sabias en todo lo que hacemos. La pregunta que debes hacerte hoy es: ¿estoy permitiendo que la sabiduría de Dios me transforme o solo la busco cuando necesito algo? Si decides caminar en la sabiduría de Dios de manera constante, verás cambios radicales en tu vida. Tu carácter será moldeado, tu mente será renovada, tus decisiones serán acertadas y tu corazón estará en paz. Dios hoy te llama a una vida llena de su sabiduría. No dejes que esto sea solo una enseñanza más, conviértelo en una práctica diaria, y cuando lo hagas, descubrirás el poder secreto que puede transformar tu vida para siempre. Has llegado hasta aquí, y eso significa que eres alguien que anhela la sabiduría de Dios en su vida. No todos llegan al final de un mensaje como este. Muchos comienzan, pero pocos perseveran hasta recibir la revelación completa. Tú eres uno de esos pocos, y eso significa que Dios está obrando en tu vida de una manera especial. Ahora, quiero que escribas en los comentarios una frase que marcará tu compromiso con esta enseñanza. Señor, anhelo tu sabiduría en mi vida. Hazlo como una señal de que has recibido esta palabra y de que deseas caminar en la sabiduría de Dios todos los días. No subestimes el poder de esta acción, porque lo que declaras con tu boca tiene un impacto en el mundo espiritual. La importancia de compartir este mensaje. Piensa en todas las personas que hoy están tomando decisiones sin la sabiduría de Dios. ¿Cuántos matrimonios se destruyen por falta de sabiduría? ¿Cuántos negocios fracasan? ¿Cuántas vidas se desmoronan porque confiaron en su propia inteligencia en lugar de depender de Dios? Este mensaje puede cambiar la vida de alguien más. Puede ser la respuesta que una persona está necesitando en este momento. Y tú puedes ser el instrumento que Dios use para que esa persona lo reciba. Por eso, te pido que compartas este video. No lo guardes solo para ti. Al hacerlo, estás ayudando a expandir el mensaje de Dios y a llevar su sabiduría a aquellos que la necesitan. Suscribirte es más que un botón, es un compromiso. Si aún no te has suscrito a este canal, quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Por qué no lo has hecho? Si este mensaje ha bendecido tu vida, si has aprendido algo que puede transformar tu caminar con Dios, entonces debes ser parte de esta comunidad de fe. Suscribirte no es solo un acto mecánico, es una decisión que refleja tu deseo de seguir creciendo espiritualmente. Además, al suscribirte y activar las notificaciones, estarás asegurando que cada nuevo mensaje de la palabra de Dios llegue a ti. No te detengas aquí, sigue creciendo en la sabiduría de Dios. Este video termina, pero tu búsqueda de la sabiduría no debe terminar aquí. Dios tiene mucho más que revelarte, muchas más enseñanzas que transformar en tu vida. Por eso, quiero invitarte a ver los próximos videos que están en este canal. Cada enseñanza es una pieza del gran plan que Dios tiene para ti. No dejes que esta sea solo una inspiración momentánea. Haz de la búsqueda de la sabiduría de Dios una práctica diaria. Tómate un momento para estar en la presencia de Dios. Antes de cerrar este video, quiero invitarte a hacer algo especial. No te apresures a salir, no te distraigas con otra cosa todavía. Quiero que te quedes un momento en silencio, permitiendo que la paz de Dios llene tu corazón. Si puedes, cierra los ojos y respira profundamente. Aprovecha este instante para hablar con Dios, para agradecerle por lo que has aprendido y para pedirle que su sabiduría te guíe cada día.
No pauses este video todavía. Quédate en este ambiente de paz unos minutos más y deja que Dios ministre tu corazón. Que el Señor te bendiga, que su sabiduría te guíe y que tu vida sea transformada por el poder secreto de su entendimiento divino. Nos vemos en el próximo mensaje.